Y quiero terminar cantando esto. Al final, ya que estamos hablando de la armadura de Dios, es un himno de marcha, un himno de victoria. No sé si se recuerdan, tal vez ustedes fueron a la escuela dominical chiquititos, o tal vez no, pero creo que en todas las escuelas dominicales, al menos hispanohablantes, se cantaba algo como somos soldaditos, siervos del Señor. Y era parte de las actividades y los niños, bueno, algo así, pero para grandes es firmes y adelante, huestes de la fe. Y si no lo habían escuchado, quería que lo cantáramos una vuelta para cuando lo cantemos al final otra vez, se lo puedan un poco más y lo cantemos en son de victoria, porque somos soldados del Señor, somos de su ejército, la victoria está ganada. Así que cantamos como un himno todavía más importante que el himno nacional de nuestro país. Lo cantamos porque somos victoriosos. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord. Y óigalo el averno, lleno de pavor. Ese es el infierno. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. El último. Muévese potente, pueblo del Señor, y de triunfo en triunfo marcha con valor. Eres solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Bueno, les invito a tomar asiento. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Él es el ganador, Él es el victorioso. Lalo, estamos ok con eso, ¿no? Uy, no grabaste cantando. Efesios capítulo 6. Estemos firmes. El domingo pasado no alcanzamos a terminar, así que hicimos parte 1. Perdón, no es... Voy un poco más adelante.
Estemos firmes, parte 2, hicimos el domingo pasado y este domingo haremos estemos firmes, parte 3. Comenzaba en el versículo 14 el apóstol Pablo diciendo: estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Hablábamos de que esta armadura del Mesías ha sido dada ahora a los suyos. Es ese cinto que debían tener para que no se les cayeran los pantalones, para que estuvieran bien amarrados para hacer fuerza. No sé si se han fijado también que los que levantan pesas se ponen un cinturón fuerte en el estómago para hacer fuerza y están ceñidos, así como Miguel que se pone a hacer, sí, José Luis también. Luego en el el versículo 14, la segunda parte, habla de la justicia, revestidos con la coraza de la justicia. Y veíamos como esa coraza, como ese pectoral también debía estar bien protegido. Versículo 15, hablamos del evangelio. Dice: calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Ese contenido sí es algo de defensa, pero también es de ataque, como lo que hacíamos ayer. No creo que ayer, al interactuar con las personas, al hablarles un poco del Señor, por ejemplo, cuando hablábamos de la historia del 5 de mayo y rápido hacíamos una transición al evangelio, la gente como que rápido se desconecta y no quiere saber, no quiere escuchar, pero algo escuchan. Y las fuerzas del Averno, como dice el himno, que es un himno antiguo, por eso hay algunas palabras antiguas: Averno, infierno, término antiguo para referirse al infierno. No estarán felices porque nosotros hagamos eso públicamente, o porque nosotros cantemos, porque estemos contentos de vernos, porque estemos celebrando que somos hijos de Dios. Pues bien, el evangelio, el que estar bien calzado, es estar preparado para una guerra espiritual. No solo nos defiende de las fuerzas externas, pero también atacamos cuando proclamamos las buenas nuevas. Versículo 16, hablamos acerca de la fe. Sobre todo dice: tomen el escudo de la fe. Y no sé si ustedes se acuerdan del Capitán América. Creo que muchos acá vieron esas series y son buenas películas y tal. Y el escudo de Capitán América es círculo y es súper fuerte y hecho de qué sé yo, material. Pero es pequeñito, entonces toca, ¿no? Pero los escudos de los soldados romanos eran de todo el cuerpo. Eran absolutamente desde el principio, del tope hasta el fondo, porque debía cubrirte todo el cuerpo. Dice: sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos. Y este escudo hablamos de que era tendría una curvatura hacia adentro también para proteger si algo venía de un lado, de madera, de cuero y de metal, y también se mojaban con agua antes de la batalla. Por eso dice: apagar los dardos del enemigo, porque si tiraban un dardo con fuego, tu escudo estaba empapado con agua también, haciéndolo sí más pesado, pero protegiéndote de incendiarte y que tengas que liberarlo, porque si está hecho de metal obviamente se calienta y tú tienes que dejarlo ir. Pero hablábamos de cómo esta fe es la confianza en Dios. La confianza en Dios. Y cómo cuando se entrelazan esos escudos, cuando el ejército se ponía junto, les recordaba de, si han visto manifestaciones en diferentes lugares, los policías también usan unos escudos grandes, y cuando quieren avanzar, cuando quieren atacar, se ponen juntos y se ponen uno tras otro y no hay nada que pase ahí, van avanzando paso por paso hasta que logran repeler un poco a la multitud. Versículo 17, la salvación. Dice: también tomen el casco de la salvación. Esto recuerda al Salmo 59, 17, Salmo 147, según hablamos. También el Señor había hablado de esto como algo que traería el Mesías. Y pensaban que el Mesías solo vendría a traer una liberación política. Querían un Mesías que los liberara de la opresión de Roma y de sus enemigos y que los derrotara. Pero se habían olvidado que el Mesías también vendría con el poder del Espíritu Santo, trayendo salvación, salvando al pueblo de sus pecados, que era su problema mayor. Y dice que este casco de la salvación debemos apropiarnos de nuestra posición e identidad en Cristo, con esperanza de lo que hará, sabiendo lo que hizo y sabiendo y teniendo la certeza de que esa salvación hecha posible únicamente a través de Cristo, estando situados posicionalmente en Cristo, es lo que nos da la certeza, es lo que protege nuestra mente, nuestros pensamientos.
El casco estaba hecho de bronce, protegía las cejas, los cachetes, el cuello, protegía tu cerebro, protegía lo más profundo de tus pensamientos. El Señor nos ha salvado, nos ha dado una nueva vida. Y estando en Él, podemos estar seguros. Estando en Él, sabiendo que lo que ha pasado hasta hoy se ha cumplido, podemos tener la certeza de que Él seguirá cumpliendo. Y nos aferramos a esa salvación. Y dejamos los 2 puntos finales para hoy. Versículo 17, la segunda parte, si van conmigo, Efesios 6, 17. Dice, y la espada del Espíritu. Es lo que más nos gusta porque es con lo que atacamos. Las demás parecían más de defensa, pero vemos que incluso el calzado era ofensivo. A la ofensiva, ¿no? Versículo 17 dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y hermano, cada una de estas cosas que hemos hablado ahora, si tú no estás bien armado, pues es un riesgo para tu vida. Es un riesgo para tu salud espiritual. Y ojo, tal vez tienes alguno de estos que te sirven de defensa porque te están atacando, pero no puedes pasarte defendiendo toda la vida. En algún momento hay que atacar. Y en una guerra hay defensa y hay ataque. No puedes pasarte defendiendo porque eventualmente te vas a cansar. A veces hay que atacar. Y dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y pregunto antes de entrar a detalle, ¿cuánto conoces de la palabra de Dios? ¿Cuán afilada está tu arma? ¿Cuán a menudo estás habitando en ella? Memorizándola, rumiándola, poniéndola en práctica, dejando que la palabra de Dios domine tus pensamientos. Porque si eso no pasa así, hermano, lo que va a salir primero cuando te ataquen, ¿qué va a ser? ¿La película que viste? ¿La estrategia financiera que viste? ¿Tus propios métodos? ¿Tus amistades? Creo que ningún niño, un niño pequeño que le pegan, un niño pequeño que le insultan, ¿qué hace? Pega de regreso. Dice, tú tonto. No, eso es lo que le sale. ¿Qué es lógico? Es una reacción humana lógica. Pero nosotros que sabemos mejor no podemos andar pegando de regreso y diciéndole tonto a todo el que se nos atraviese encima. El Señor dijo que pusiéramos la otra mejilla por un lado, pero por el otro debemos ser soldados valientes que saben cuándo atacar. Debemos ser astutos como serpientes, sabios en una era muy difícil. Dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vamos a Isaías 11, 4. ¿Saben que a menudo pensamos que esta espada... ¿Quién tenía espada de los Avengers? A ver, lo que se los puede. ¿Quién tenía una espada grande? Bueno, imagínense una espada, la espada del rey Arturo, cualquier caballero que vean así, son espadas grandotas, pesadas, pero la espada romana no era una espada grande. La espada romana era una espada pequeña para cortar, para apuñalar, porque el combate era cercano. Era una espada pequeña. El escudo era pesado. No podían tener un escudo pesado y una espada grande. La espada era pequeña para cuando ya tocaba, en el mano a mano, pudieran cortar, apuñalar y terminar la vida de alguien. Debían dominarla. Debían ser ágiles en la palabra de Dios. Y eso como que nos hace pensar un poco, ¿no? ¿Conozco cosas acerca de la Biblia, acaso? ¿Conozco cosas acerca de Dios? ¿O realmente la palabra de Dios está dominando mi vida? A la hora de la batalla es como, yo tengo una gran espada, es como una gran Biblia, que espérame, ya te encuentro lo que te quiero decir. O está así fresca la palabra de Dios morando en ti, fresca para poder manejarla, para en el combate poder sacar rápidamente, para cuando el diablo te dice tú no puedes, para cuando el diablo te dice tú eres perdedor, para cuando el diablo te dice tú no puedes ir a la iglesia porque pecaste, tú no puedes ir a la iglesia porque te peleaste con tu esposa, para cuando el diablo te dice tú no puedes liderar, tú eres un loser o lo que sea.
Cuando te señala tu pecado, tú te quedas como, ay, ¿qué le digo? ¡Pum! Y ya te derrotaron, ya te dieron en la cabeza. Noten la prontitud, si recuerdan, con que Jesús respondió al diablo en el desierto. Rápido. Satanás torciendo la palabra como siempre. Porque todas estas mentiras se aprovecha de alguna debilidad, siempre. Y va a tratar de usar la palabra de Dios de una mala manera para hacerte caer, para hacerte dudar, para hacerte sentir menos, para que tu fe tambalee. En el Génesis 3 hizo dudar a Adán y Eva. ¿Acaso Dios dijo? No, no dijo eso. ¿Será? Y en esos momentos es, sí, así dijo, aquí está escrito, yo sé, así que vete, tú no tienes cabida en mis pensamientos. Por eso Pablo hablaba de traer todo pensamiento cautivo a la Escritura. No podemos evitar, decía Lutero, que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Andan un montón de pájaros volando. A veces, tal vez puedes evitar que hagan alguna necesidad sobre ti. A veces no. Creo que a todos nos ha pasado que nos cae un poco de algo desagradable de un pájaro. Pero lo que sí seguro puedes evitar es que hagan un nido en tu cabeza. Tendría yo que ser bobo para sí, pájaro. Ven y me quedo quieto. Tranquilo, señor pájaro. Haga el nido que quiera. Y está el pájaro ahí trayendo ramita. No puedo evitar que los pensamientos vengan, no puedo evitar, pero los traigo cautivos a la palabra del Señor. Los traigo para que la palabra del Señor que yo sé, que yo conozco, pueda traer luz sobre esa mentira. Mentiras van a venir a tu vida. Te vas a quedar solo, te vas a quedar sola toda la vida. Nadie te quiere, nadie te ama. Mejor me como un gusanito. Tú no puedes, tú eres un fracasado. Esto de la religión no es contigo, Dios no te ama. Y cualquier cantidad de mentiras que el diablo va a tratar de poner en tu mente. Hermano, tienes que conocer la palabra. Tienes que morar en la palabra. Tienes que manejarla. Así veía a Lalo. Yo jugando fútbol soy así como que ahí voy, medio me caigo y se aparece Miguel y chocamos los dos, veían así todo. Pero Lalo como que es culebra, así jugando al fútbol, ¿no? Pues ese sería el equivalente Miguel y yo y Miguel, ¿qué pasa? Miguel y yo con espadas grandes y Lalo con la espada pequeñita. ¿Es eso lo que el Señor quiere? Que seamos ágiles. No, esto no es cierto. Yo no soy un perdedor. Yo puedo liderar como hombre. Yo debo liderar. ¿Por qué? Porque el Señor eso quiere que hagamos. Debemos ser rápidos, pero para eso hay práctica. Para eso hay que morar diariamente en la palabra de Dios y pedir, Señor, alúmbrame tu palabra. Me cuesta entender, no la entiendo. Ayúdame a entender, que sea lámpara a mis pies, que no tropiece, que no resbale. Pero si la única vez que abrimos la Biblia es el domingo en la mañana, tal vez vas a perder. ¿Te das cuenta de esto? La guerra, la victoria está ganada. Si eres de Cristo, sí, la victoria está ganada. Y vas a llegar a la presencia de Él tal vez golpeado, lastimado, aplastado por la vida, pidiendo la hora. Pasarás tal vez como por fuego. El diablo vino para matar, para destruir, para robar lo que el Señor te dio. Tenemos que estar listos como soldados. Saber que esto es una guerra. La vida, creo que todos ustedes me pueden decir, la vida es como ir a la playa. No. La vida es como estar en una tormenta. A veces pasa. Y a veces la ola te da vueltas y te revuelca y te pegas con los dientes en la arena. Y no te has levantado y te agarra la segunda ola. Y te medio sacudiste y te agarró la tercera ola. Pero cuando estamos en Cristo, a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, somos más que vencedores. Pero tienes que tener esa herramienta. Hermano, es que si no, es como que imagínense el frío
este invierno hubo algunos días que hizo muchísimo frío acá. Muchísimo frío. Y claro, la gente se abriga, corre rápido al auto, pero es como que te quites tú toda la ropa, te pongas en un descampado, a ver, aquí en el pecho, todo el viento, todo el frío. Estás desarmado. Vas a morir. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si no tenemos la espada del Espíritu afilada, dominada, si no estamos morando en ella cada día, te va a devorar. No vas a poder defenderte. Te vas a creer todas las mentiras de este mundo. Isaías 11:4, hablando un capítulo que hemos estado leyendo desde el 1, porque es un texto mesiánico, hablando de lo que haría el Mesías. Versículo 4 dice: sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Eso es algo que el Señor hará cuando venga por segunda vez, trayendo justicia, trayendo recompensa a todos aquellos que le rechazaron. Y nótese cómo la armadura de Dios, casi que todos los aspectos de la armadura que menciona tienen que ver con algo que el Mesías mismo se había hablado que haría. El Señor te está dando todas estas herramientas. El Señor nos está dando la palabra profética más segura, dice Pedro. Nos está dando la palabra para sostenernos firmes. No quiere decir que tienes que andar como cualquier aleluya, como dirían afuera, con la Biblia debajo del hombro y entonces estoy protegido porque tengo la Biblia. O tengo la Biblia abierta a Jeremías tal o Lucas tal en la casa. No, si esta palabra no mora en tu mente y en tu corazón y no está transformándote de continuo y no estás claro lo que Dios ha dicho, no estarás listo. El énfasis que Pablo quiere decir cuando dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la provisión divina de un arma para ti. La provisión divina y un empoderamiento. ¿Qué es empoderarte? Cuando yo te doy la capacidad para hacer algo. Si tu jefe te delega algo, te está empoderando para tomar ciertas decisiones. Mira, si es algo de entre 0 y 500, gástatelo, cómpralo, decídelo. Pero ya si pasa de $1,000, si me pides permiso. Bueno, tu jefe te está empoderando para de 0 a 500 gastar o comprar algo que se dañó. Eso es empoderarte. El Señor te está empoderando con la palabra y el Espíritu Santo también, que nos empodera para hacer la obra de Él. Esta espada del Espíritu, por eso dice espada del Espíritu, porque es algo espiritual, es algo que no se ve. Y es el Espíritu Santo, es el que nos capacita para entender, el que nos ilumina, el que nos deja ver las verdades espirituales detrás de un texto que no debe pasar desapercibido. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Miren lo que dice el predicador, el autor de las cartas a los Hebreos, acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Hermanos, es viva, es dinámica, transforma, cambia, capacita, enseña, te hace sabio, te humilla. Es viva y eficaz, es decir, que cumple el propósito el cual el Señor dictó para hacerlo. Por eso queremos leerla, por eso queremos habitar en ella, por eso queremos memorizarla, por eso queremos tenerla presente, para que Dios obre a través de su palabra algo milagroso. Y esto es transformar tu mente, para que ya no pienses tú, para que ya no vivas tú, para que te recuerdes de todas las bendiciones, por ejemplo, que hemos estado viendo en Efesios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, y dice más cortante que cualquier espada de 2 filos, de doble filo, no solo de un lado como los cuchillos, sino que de 2 filos. Hace daño en ambas puntas, en ambos extremos. Dice que es tan filuda, tan cortante, que penetra hasta la división del alma y del espíritu,
de las coyunturas y de los tuétanos. Va más allá del hueso. No fácilmente cortas tú con una entrada carne, hueso y todo lo demás. Y es poderosa, miren, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios la que va a exponernos, te va a revelar tu pecado, va a revelar tu corazón, te va a decir: José, Deina, Eduardo, Sandra, Armando, ojo, cuidado, estás yendo por un camino equivocado. Es la palabra de Dios la que va a hacer esto. Es una tarea sobrenatural, es una labor espiritual. Cuando tú abres la Biblia, cuando abres el libro de Dios, estás alimentándote, estás afilando la espada, estás preparándote para la guerra, no la que vendrá, la que estás hoy en día. Por eso es de diario. No alcanza con solo lo que abrimos la Biblia o lo que leemos, tanto corporativamente juntos cuando estamos leyendo los salmos en medio del servicio o cuando estamos leyendo un texto en específico y exponiéndolo. No es suficiente, no te alcanza, no nos alcanza. Es algo diario. Finalmente, si regresamos a Efesios, no lo menciona necesariamente como una prenda que deba vestirse o como un arma que deba tomarse, pero definitivamente la oración eficaz del justo puede mucho. Y la oración, hermanos, es también una herramienta vital para el cristiano. Versículos 18 al 20, miren lo que dice Pablo después de hablar y de citar el Antiguo Testamento de diferentes maneras para mostrar cómo el Mesías mismo, parte de su armadura, nos ha capacitado para tenerla, de tal manera que no estamos solos. Hemos hablado de que el Espíritu Santo mora en nosotros, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hemos hablado de que Jesús está a la diestra del Padre en majestad, orando para que nuestra fe no falte, preparándonos morada también. Y tenemos todas estas herramientas, todas estas armas. Y Pablo menciona al final, dice: con toda oración y súplica, en todo tiempo, en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sigue en el 19, dice: oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor, como debo hablar. Pablo, el gran erudito, está pidiendo: ayúdenme a que Dios me enseñe, me dé las palabras para hablar el Evangelio, para proclamar. Ven como incluso esto que hicimos ayer es una tarea espiritual para la cual necesitamos estar revestidos de oración. Si tenemos todo lo demás pero no estamos orando, estamos haciéndolo en seco. Estamos haciéndolo en nuestras fuerzas. Puedes tener la palabra, puedes recordar con tu mente lo que hablamos. ¿Tú eres perdedor? No, yo no soy perdedor. Ah, bueno, listo. Pero ¿estás con tu mente? ¿Estás recordando la palabra de Dios? ¿Tienes el calzado del Evangelio? ¿No te da pena? ¿Anuncias el Evangelio? ¿Estás bien protegido en todo momento? ¿Estás confiando en Dios? Pero vas a la guerra diciendo: por todo esto yo puedo. Cuando la oración es: yo te necesito, Señor. La oración es la absoluta dependencia de Dios. Aunque tú intelectualmente con tu mente confíes en Dios, si tú no estás orando lo suficiente, si tú no estás revistiendo todo esto delante del Señor y diciendo: Señor, esta batalla es tuya, esta guerra es tuya, yo soy tuyo, ese enemigo es más grande que mí, sé que tú ya venciste, pero yo soy menor que él, tú eres más grande que él. Si tú no estás orando y suplicando, miren cómo dice: en todo tiempo, no tienes las suficientes herramientas. Estás armado, pero en un sentido estás solo. Y miren qué hermosa esta ilustración, porque imagínense un general, el general romano.
Los soldados romanos tienen el arma afilada, tienen el escudo, tienen el pectoral, están bien ceñida su cintura, están todos listos. Y el capitán les dice, o el general, vamos, y vamos a dar y estamos juntos. Ok, buenísimo. Pero ya a la hora de las cabales, ya cuando estás batallando, ya cuando se te vino encima el ejército, sí estás con tus compañeros, pero técnicamente el general no está contigo. Técnicamente el dueño del ejército está, sí, yo estoy contigo en espíritu, estoy contigo moralmente, pero no está a tu lado peleando. ¿Me doy a entender? Pero en Cristo el Señor está contigo. ¿Saben lo hermoso de saber esto? Que su poder se perfecciona en mi debilidad. Que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que ninguno se ha caído de su mano. Que en Él estamos seguros. Que cuando yo soy débil, Él es fuerte. Ningún general puede prometer estas cosas a sus soldados. Los entrenan, les dan las herramientas costosas y les dice, hágale, sea valiente. Pero nadie está a tu lado en la hora difícil. El Señor camina con nosotros en todo momento, en valle de sombra de muerte. Él está con nosotros. Por eso Pablo lo sabía y dice, aun y cuando tengan toda esta armadura, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo. Y dice la naturaleza de cómo se debe orar en el Espíritu. De nuevo, esto no es simplemente una tarea de que, bueno, me voy a poner de rodillas, o Señor, te pido que por favor me ayudes a ir a la guerra y quiero estar todo bien. Como un rezo casi, como que no implica nada, pero dice, hazlo en el Espíritu. Es algo espiritual. Tienes que saber que en ese momento tú te estás depositando a ti mismo en Dios y diciéndole, Señor, yo necesito sabiduría. Necesito que tú me ayudes hoy, este día, para librar esta batalla. Tú sabes que estoy luchando con este pecado en específico. Tú sabes que estoy luchando con soledad. Estoy luchando porque tengo problemas con mis hijos o con mi esposa o con mi jefe. Estoy luchando financieramente, lo que sea. No debes hacerlo solo porque el Señor está a tu lado. Solo tienes que pedir. Filipenses 4 es una linda ilustración de cómo debemos orar. Filipenses 4, 6. Es una de las claves para la ansiedad. Si tienes ansiedad, Filipenses 4, 6. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, nótese el con acción de gracias, agradecido al Señor, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y a los que son matemáticos, a los que les gusta la matemática, esto es como una fórmula en contra de la ansiedad. Dice, no estés afanosos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Orar y suplicar con acción de gracias y darle a conocer tus peticiones delante de Dios, pero después de agradecer. Señor, gracias. Vengo a ti, gracias porque me estás permitiendo pasar esto. Señor, no entiendo, me está costando, pero confío, te necesito. Señor, necesito que me ayudes con A, B, C, D. Pero agradeciste, viniste reconociendo que tú no tienes el control. Y luego es como que hubiera un igual ahí. ¿Cuál es el resultado? El igual siempre te dice el resultado de la ecuación. ¿Cuál será el resultado de la ecuación? Versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. ¿No es hermoso? Hermano, es una promesa. Es una promesa. Toda la gente está buscando esto. Hasta la persona más mala del mundo quiere paz. Quiere vivir tranquilo. Y saben que nosotros tenemos la fórmula. Esta es la fórmula para tener paz, para tener sosiego. Primera de Tesalonicenses 5:17.
Primera de Tesalonicenses 5:17. Lo dice de otra manera, de una manera mucho más sucinta, resumida. Dice, oren. No dice sin cesar. Oren sin cesar. Oren sin detenerse. Oren en todo tiempo. Están trabajando. No quiere decir que no puedes trabajar y no puedes pensar y tienes que estar. Permítame, ya le tomo la orden. Señor, te pido que Señor, que por favor me ayude. Sí, perdón, dígame la hamburguesa. Sí, permítame, Señor, y sígueme ayudando. No. Orar en todo tiempo. Orar sin cesar. Esto quiere decir de continuo, siempre que puedas. Que lo tengas presente, que todo lo que hacemos es una tarea espiritual. Que lo tienes como prioridad, que debes revestirte. Sabes la Escritura, tienes las armas, conoces el Evangelio. Perdiste la pena tal vez para incluso compartir el Evangelio, pero no dejes de reconocer que todo en nuestra vida es algo espiritual. Por eso dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Ese Espíritu que mora en nosotros, que tiene residencia en nosotros. Romanos 8, 26 y 27. Dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nótese, es lo mismo. El orar es decir, Señor, yo no sé. Señor, yo no tengo todo resuelto. Pero ¿quién nos ayuda en nuestra debilidad? Ese Espíritu que el Señor dejó como garantía de esa salvación futura, que toma residencia en ti, en el depósito de tu corazón, está ahí y te ayuda en tu debilidad. Entonces, ¿por qué? Dime, cualquiera podría decir, ¿por qué lo vas a hacer en tus fuerzas? Si tienes la clave, dentro de ti está la clave. Y entre más alimentes con la palabra ese Espíritu Santo, más va a poder el Espíritu Santo obrar también a través de esa palabra, aplicándola, dándote luz. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. No estás solo. El general, el jefe, no te ha dejado a solas. Dentro de ti está el poder para hacerlo, para sobrellevar. Está orando activamente por ti. Incluso aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él está con nosotros. El valle de sombra de muerte, de hecho, sí existe en Palestina. Y era un valle muy difícil, con unos pasajes muy delgados, que había que pasarlo. Los pastores con sus ovejas tenían que pasarlo. Era la única manera a menudo, porque el valle de sombra de muerte eran como unos peñascos grandes, el paso era pequeño, pero a veces habían, no son tempestades porque no es mar, pero a veces habían vientos fuertes, tormentas fuertes, que el único paso era a través del valle de sombra de muerte. Cuando el salmista le está diciendo esto, que en el valle de sombra de muerte tú estás conmigo, está hablando de algo de verdad que existía, algo que tenían que pasar, que les protegía de lo demás, pero era el único paso. Dice, tú estás conmigo en la hora más difícil. Y Pablo dice, velen así, con toda perseverancia. Vimos en Tesalonicenses, oren sin cesar. Perseverar es algo que tú no dejas de hacerlo. Continúas revistiéndote. No basta solo la oración. O tal vez te impactó, tal vez la enseñanza o el texto que leíste te impactó, derramaste alguna lágrima, tuviste algo de convicción y Señor, sí, voy a entrar, le voy a echarle ganas. Y luego mañana, las presiones de este mundo ahogan la semilla. Luego el qué hacer, el corre, se te hace olvidar y estás yendo de lunes a martes, a miércoles, a jueves, en tus propias fuerzas, teniendo todo el poder, teniendo toda la fortaleza. Ustedes conocen a Popeye, ¿no? Creo que todos vimos las caricaturas de Popeye, tal vez las nuevas generaciones no tanto, y comía espinaca. Y Popeye era medio debilucho. Pero cuando ya estaba así, sacaba rápido su espinaca y se la tragaba y sacaba músculos grandes. Y
y derrotaba a los que lo estaban molestando, lo que sea. Es como que tienes tu espinaca, la tienes ahí, ya te la compraron, solo tienes que agarrarla. Y tú dices, no, me voy a ir así en ayunas. Yo puedo. No necesito la espinaca, aunque sabes que la necesitas, aunque sabes que es verdad, pero a la hora de las cabales dicen, ay no, es que qué pereza extender la mano y meterme la espinaca. Mejor prefiero comer otras cosas. Es esto lo que hacemos cuando no lo hacemos con toda perseverancia. Y Pablo les manda a orar, nótese, no solo por ellos, pero me encanta que dice, con toda perseverancia y súplica por los santos. Hermano, ¿tú estás orando por tus hermanos? Tal vez a veces es más fácil solo orar por nosotros. Señor, ayúdame, me está costando esto, este pecado, mi abuelita, mi rodilla, mi garganta. Pero ¿estás orando tú todos los días por José Luis? ¿Estás orando por Grace? ¿Estás orando por Amy que se va? ¿Estás orando por Andrew? ¿Estás orando por Ave? Hermanos, imagínense qué hermoso saber todas las herramientas que Dios te ha dado. Y cada uno de nosotros somos herramientas también del Señor. Es lo hermoso de ser parte de una iglesia local. Es parte de saberte resguardado, que no estás solo. Qué terrible ir por el valle de sombra de muerte sabiendo que nadie está contigo. Qué terrible saber que estás yendo por pruebas y dificultades y que nadie te guarda la espalda. ¿Tú estás? Échele ganas. Hágase machito, hágase machita, como quieran decir. Pero qué hermoso saber que estamos caminando juntos y que nuestros escudos se entrelazan y que tu hermano está orando por ti. Tal vez este hermano, esta hermana no te cae tan bien. Ora por él, ora más por él, ora más por ella. Versículo 19, Pablo dice, oren también por mí. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada. Es decir, que va más allá también de por los hermanos. Debemos estar orando por todos, por el que conoce al Señor, por mi hermano, porque el Señor lo sostenga, porque el Señor lo preserve, por el que no le conoce, porque el Señor le cambie y le salve, por todos esos pequeñitos que ves que son tremendos. Ora porque necesitan a Cristo. Ora por esos padres, que el Señor les dé sabiduría. Por nuestros gobernantes, sean quienes sean. Ora por ellos, que el Señor les dé luz. Oren también por mí, dice Pablo, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Quiero leer 2 Corintios 3, 2. ...2 Corintios 3, 12. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Esta es la manera en que debemos hablar el Evangelio, con franqueza, abiertos, como cartas abiertas. Y Pablo pedía, hermanos, oren por mí, hermano. Y no me gusta hacer esto porque técnicamente para algunos de ustedes solo yo soy su pastor, aunque en la realidad no, son todos los demás, aunque la mayoría solo hablen inglés. Somos 14 ancianos, pastores ancianos, es lo mismo bíblicamente. Algunos trabajan de eso a tiempo completo, otros no. Pero oren por nosotros. Oren por los líderes, todos los que están en autoridad. Es decir, el Señor nos manda a orar por todos, pero también nosotros. En inglés dicen, we covet our prayers. Suena bien raro en español, porque es como envidiamos sus oraciones o anhelamos suena raro de esa manera en castellano, pero en inglés suena bien y me gusta. Dice we covet our prayers, como anhelamos
fervientemente sus oraciones. Y es cierto. Porque el Evangelio siga dando fruto, porque el Señor nos dé sabiduría para pastorear la grey no nuestra, la grey del Señor, el pueblo del Señor. Oren por los líderes, por todas estas actividades, por los viajes misioneros. No dejen de orar por todos los santos. No dejen de orar porque el Señor envíe más misioneros, más obreros a su mies. No dejen de orar los unos por los otros. Todos somos ovejas del Señor. No importa cuál función se esté desempeñando en ese momento de la vida en la iglesia, cada uno de nosotros somos hombres. Y tenemos una sola cabeza. Diferentes luchas, diferentes cargas. Pablo reconoce, dice, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo sabía que él se debía al Señor, él sabía que él tenía un trabajo que hacer, sabía que necesitaba estar revestido de oraciones. Hermanos, oren. Oren por los pastores de esta iglesia, oren por todos los que tienen diferentes ministerios a cargo. Que el Señor nos ayude a ser útiles, irreprensibles para la obra del ministerio. Y oremos también como Pablo pedía, que al proclamarlo hable sin temor. Pablo mismo sabía que la tarea que estaba ejecutando era una tarea espiritual. Pablo en ningún momento dice, ayúdenme a orar para que hagan lo que sé hacer. Pablo dice, ayúdenme para orar porque yo no puedo. Pablo mismo había dicho, ustedes recordarán, que lo que quería hacer no podía hacer, y lo que no quería hacer eso hacía. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estamos en las mismas. Todos necesitamos oración, necesitamos estar revestidos de oración. Y qué hermoso saber que es un cuerpo, que somos un cuerpo que se ama, que oran los unos por los otros, que están pendientes los unos de los otros, que se están animando continuamente al amor y a las buenas obras, que se animan, que se retan. Es hermoso saber que el Señor nos ha dado estas herramientas. No sé si alguno de ustedes, si todos han escuchado El progreso del peregrino. Una obra de Juan Bunyan. Escribió en la prisión un zapatero. Un oficio que hoy en día realmente casi ya ni está en funcionamiento. Digo, el zapatero a la antigua, que tiene ahí, está sucio, tal vez en el suelo, en una mesa, arreglando nuestros zapatos, haciendo zapatos, poniendo suelas nuevas. Casi no hay. Ahora lo hace todo máquina. Este hombre humilde escribió esta obra. Y hay una parte donde el cristiano lucha con Napoleón, así le llaman, con el diablo. Y se los quiero leer, ténganme paciencia. Empezó a descender con mucho cuidado. No obstante, dio 1 o 2 resbalones. Pero ya en el valle de humillación el pobre cristiano tuvo un problema. Había andado poco trecho cuando divisó a un enemigo maligno que viene a su encuentro, cuyo nombre era Apolión. Cristiano comenzó a tener miedo y a pensar que será mejor si retroceder o permanecer firme. Se acordó que no tenía armadura en sus espaldas y por lo tanto correr del enemigo sería darle mayor ventaja, pues con facilidad podría herirlo con sus dardos. Recuerden, hablando de la armadura. Por lo tanto decidió arriesgarse y mantenerse firme. Cristiano siguió su camino y a poco trecho se topó con Apolión. El monstruo era de horrible aspecto, estaba vestido de escamas como de pescado, de lo cual se enorgullecía. Tenía alas como de dragón, pies de oro y su boca era como la boca de un león. Al acercarse a Cristiano lo miró con desdén y le preguntó, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Voy a Sion y vengo de la ciudad de la destrucción, que es un lugar malo. Si recuerdan, el progreso del peregrino es una alegoría de la vida cristiana. Todo ese territorio es mío y yo soy príncipe y Dios de él, dice Apolión. Por lo tanto, tú eres uno de mis súbditos y has huido de tu rey. Nací en tus dominios, dice Cristiano, pero estar a tu servicio es duro y tu paga es tal que es imposible vivir con ella, porque la paga del pecado es muerte. No hay príncipe dispuesto a perder súbditos, dice Apolión, ni estoy dispuesto a perderte a ti. Cristiano, pero yo me he entregado al Rey de Reyes, ¿cómo podría volver a ser tuyo? Preguntó Cristiano. Tú ya le has sido infiel en tu servicio a él, ¿cómo pues esperas recibir de él recompensas? ¿En qué he sido infiel, Apolión? Le preguntó Cristiano.
Y Apolión le responde: desmayaste al comenzar tu viaje. Mentiras. Y oigan cómo se aprovecha de las debilidades. Cuando casi te sofocas en el pantano de la desconfianza, pretendiste librarte de tu carga de muchos modos, cuando correspondía que esperaras hasta que tu príncipe te la quitara. Fuiste culpable de dormirte y perder lo de más valor. También casi estuviste a punto de retroceder por miedo a los leones. Y cuando hablas de tu viaje, de lo que has visto y oído, por lo que dices, muestras la vanagloria de tu corazón. Lo está atacando en su mente. Todo esto es cierto. Y habría mucho más para decir, pero el príncipe a quien sirvo, dice Cristiano, y honro, es misericordioso y pronto para perdonar. Nótese cómo conocía la Escritura. En este momento Apolión, sin poder contener su rabia, prorrumpió en voces diciendo: soy enemigo de ese príncipe. Aborrezco su persona, sus leyes y su pueblo. He venido con el propósito de deshacerme de ti. Apolión, le dice Cristiano, cuidado con lo que haces, porque estoy en el camino del Rey, el cual es camino de santidad. Por tanto, cuídate. Apolión, ocupando todo lo ancho del camino, dijo: no creas que te tengo miedo. Prepárate para morir, pues juro por mi caverna infernal que de aquí no pasas. Aquí derramaré tu sangre. Diciendo esto, le arrojó un dardo encendido al pecho, pero Cristiano tenía un escudo en el brazo, con el cual evitó ese peligro. Luego Cristiano desenvainó su espada, pues vio que ya era tiempo de defenderse. Apolión, por su parte, lo asaltó con furor, lanzándole dardos tan espesos como el granizo, de manera que a pesar de todo lo que hacía Cristiano para evitarlos, Apolión lo hirió en la cabeza, la mano y el pie. Esto hizo que Cristiano retrocediese un poco, lo cual Apolión aprovechó para atacarlo con más furor. Pero Cristiano se compuso y resistió con todo el vigor que pudo. Este terrible combate duró más de medio día, tanto que Cristiano estaba casi rendido, pues a causa de sus heridas se sentía más y más débil. Entonces Apolión, viendo su oportunidad, comenzó a acercarse más a Cristiano. Luchando cuerpo a cuerpo con él, logró tirarlo al suelo con tanta violencia que a éste se le escapó la espada de la mano. Viendo esto, Apolión exclamó: ahora te tengo acorralado. Y con eso lo aplastó tanto que casi lo sofocó hasta matarlo. Tanto que Cristiano empezó a desesperar de su vida. Pero quiso Dios que cuando Apolión estaba a punto de descargar su golpe de gracia, Cristiano alargó la mano y tomó su espada diciendo: no te cuelgues de mí, enemigo, porque aunque caí, he de levantarme. Miqueas 7:8. Y con eso le dio una estocada mortal que le hizo retroceder como un herido de muerte. Cristiano, notando esto, volvió a atacarlo diciendo: antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Y con esto Apolión abrió sus alas de dragón, huyó, y Cristiano ya no volvió a ver. A menos que lo hayan visto y oído, como lo vio y oyó, nadie puede imaginarse este combate con lo espantoso y horrible de los gritos de Apolión por un lado, y por el otro los ayes y gemidos del corazón de Cristiano. Ni una vez le vi una mirada placentera, pero cuando hubo herido a Apolión con su espada de 2 filos, entonces sí sonrió y miró hacia lo alto. Fue el combate más terrible que he visto. Cuando hubo terminado la batalla, Cristiano dijo: aquí daré gracias a aquel que me ha librado de la boca del león, a aquel que me ayudó contra Apolión. Luego que hubo dicho esto, se le presentó una mano con hojas de árbol de la vida, Apocalipsis 22:2, que él tomó y las aplicó a las heridas recibidas en la batalla, y al instante fue sano. Enseguida se sentó ahí mismo a comer pan y beber de la botella que poco antes le habían regalado. Sintiéndose refrescado, siguió su camino con la espada desenvainada, pues pensaba: puede haber algún otro enemigo cerca. Pero en todo ese valle no volvió a encontrarse con ningún enemigo. Una alegoría que ilustra nuestra guerra espiritual. Les invito a ponerse en pie y terminamos cantando firmes y adelante con la guerra entre Apolión y Cristiano en mente, que nos ilustra lo que el Señor ha hecho por nosotros.